El 28 de febrero de 2026, el mundo cambió. No es una exageración, es un hecho concreto con hora y coordenadas. Estados Unidos e Israel lanzaron la operación Furia Épica. Ataques coordinados contra las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán. Tres de los puntos más protegidos del programa nuclear más vigilado del planeta, destruidos en pocas horas por bombarderos B-2 que despegaron desde Missouri. Irán respondió de inmediato con una oleada de misiles y drones contra Israel y contra todos los países de la región que albergan bases militares americanas: Jordania, Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos, Arabia Saudí. Incluso Omán, que había mediado entre Washington y Teherán días antes, fue alcanzado. 4 soldados estadounidenses murieron en Kuwait. Trump prometió responder con una fuerza que el mundo nunca había conocido. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Irán lanzó misiles en dirección a Chipre. Chipre es miembro de la Unión Europea desde 2004. En su territorio hay 2 bases militares británicas, Akrotiri y Dekelia. Los misiles fueron interceptados antes de impactar, pero el mensaje era imposible de malinterpretar. Irán acababa de apuntar a territorio europeo. Y con ese gesto, Europa dejó de ser espectadora del conflicto para convertirse en parte del problema. La pregunta que desde ese momento no ha dejado de circular en los despachos de Bruselas, París, Berlín y Londres es la misma que llevó a millones de personas a buscar en Internet en las últimas 48 horas. ¿Puede Europa terminar enviando tropas a Irán? Para entender por qué esa pregunta ya no es descabellada, hay que analizar lo que está pasando en 3 frentes simultáneos. El primero es el frente militar. Estados Unidos tiene desplegado en la región el mayor arsenal desde la invasión de Irak en 2003. El portaaviones USS Abraham Lincoln con 9 destructores. El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, en el Mediterráneo Oriental. Docenas de cazas F-22 en Israel. Sistemas Patriot y THAAD distribuidos por todo el Golfo. Pete Hegseth, secretario de Defensa americano, negó el lunes que haya tropas estadounidenses en suelo iraní, pero añadió algo que los analistas no han pasado por alto, que no descartaba un despliegue terrestre futuro. En el lenguaje militar, esa frase no es una negativa, es una advertencia. Si Estados Unidos decide entrar por tierra en Irán, el escenario cambia radicalmente para Europa. Porque una operación terrestre en Irán no es como una operación terrestre en Irak o Afganistán. Irán tiene 610.000 efectivos en servicio activo. Tiene uno de los arsenales de misiles balísticos más grandes de Oriente Medio, con vectores capaces de alcanzar hasta 2.500 kilómetros. Tiene la Guardia Revolucionaria Islámica, una estructura paralela al ejército regular que responde directamente al liderazgo político y que desde 1979 lleva preparándose exactamente para este escenario. El debate entre los analistas no es si Estados Unidos puede ganar, es cuánto daño puede hacer Irán antes de ser neutralizado. Y ese daño no se limitaría al Medio Oriente. El segundo frente es el político europeo. Y aquí Europa está más dividida que en ningún momento desde la guerra de Irak de 2003. Francia y el Reino Unido están en posiciones opuestas a las que cabría esperar. España negó el uso de sus bases de Rota y Morón para operaciones ofensivas contra Irán. 15 aeronaves americanas tuvieron que salir y reubicarse en Ramstein, Alemania. Pedro Sánchez condenó los ataques públicamente. Irán agradeció la posición española. Eso en sí mismo ya es un dato significativo. Cuando el país que está siendo bombardeado te agradece tu postura, tu posición geopolítica se ha desplazado de forma notable. El Reino Unido tomó el camino contrario. Inicialmente también se negó a ceder sus bases para operaciones contra Irán. Pero pocas horas después, el primer ministro Keir Starmer autorizó su uso bajo el argumento de autodefensa colectiva. Y cuando los misiles iraníes se acercaron a Chipre y a las bases británicas de Akrotiri y Dekelia, Londres activó sus sistemas de defensa y los interceptó. El secretario de Estado de Defensa británico John Healey fue directo. Eso nos exige actuar. Macron está en otro lugar.
El presidente francés calificó los ataques americanos como un estallido de guerra, con graves consecuencias para la paz internacional. Pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y, al mismo tiempo, desde una base militar en la Bretaña francesa, anunció el refuerzo de la capacidad nuclear de Francia y se ofreció a compartir la disuasión nuclear francesa con sus socios europeos. Macron habló de una conflagración posible en las fronteras de Europa. No es retórica, es una evaluación estratégica. El tercer frente es el que nadie quiere nombrar directamente: Rusia y China. Irán no está solo en este conflicto. Rusia y China llevan meses reforzando sus vínculos estratégicos con Teherán, en energía, en defensa, en tecnología militar. Los tres países realizaron ejercicios navales conjuntos en el Océano Índico hace apenas semanas, bajo el nombre de Cinturón de Seguridad Marítima. Si el conflicto escala hasta una intervención terrestre occidental en Irán, la pregunta de hasta dónde llegaría el apoyo ruso y chino a Teherán no tiene respuesta clara. Y esa incertidumbre es, para los estrategas europeos, la más peligrosa de todas. A eso se suma el factor Houthi. El movimiento en Yemen ya ha expresado su disposición a intervenir si Irán es atacado de forma terrestre, lo que significaría que el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde transita una parte crucial del comercio global, se convertirían en frentes adicionales de un conflicto que ya está afectando a los mercados energéticos y financieros de todo el mundo. El coronel del ejército español retirado y exasesor de la OTAN, que habló con Europa Press esta semana, fue cauteloso pero preciso. Europa estará implicada en el conflicto desde un punto de vista logístico: uso de bases, apoyo de inteligencia, coordinación dentro del marco OTAN, gestión de tránsito aéreo y naval. No descartó que esa implicación logística pudiera evolucionar hacia algo más directo dependiendo de cómo escale la situación. Y ahí está la clave de todo: la escalada. Hasta ahora ningún gobierno europeo ha hablado de enviar tropas a Irán. Es una línea que públicamente nadie cruza, pero hace 4 días tampoco nadie esperaba que misiles iraníes volarían en dirección a una isla de la Unión Europea. Las líneas se mueven. En este conflicto se están moviendo más rápido que en cualquier otro desde el fin de la Guerra Fría. Lo que es cierto hoy, 2 de marzo de 2026, es esto: Europa no puede permanecer neutral. La geografía no lo permite. Tiene bases militares en la zona de conflicto. La geopolítica no lo permite. Sus socios americanos y británicos están dentro del conflicto. Y la economía no lo permite. El estrecho de Hormuz, por donde transita casi una quinta parte del petróleo mundial, está a pocas horas de convertirse en un campo de batalla. Si Europa enviará tropas o no en las próximas semanas depende de decisiones que se están tomando ahora mismo en despachos que no aparecen en las noticias. Depende de lo que haga Trump en las próximas 72 horas. Depende de cómo responda Irán. Depende de si Rusia decide que este es el momento de complicar aún más el tablero occidental. Lo que no depende de ninguna de esas variables es la conclusión más incómoda de este análisis: Europa ya está en esta guerra. Lo que falta por decidir es en qué medida.